Amigos ecuatorianos, esta es la segunda parte de esta serie de videos sobre orígenes y significados de apellidos indígenas de Ecuador. Si viste el anterior video que publicamos sobre este tema, seguramente te quedaste esperando esta segunda entrega, así que presta mucha atención porque hemos realizado una búsqueda titánica de muchos de los apellidos solicitados y sus significados. No te pierdas ni un minuto de este video porque el tuyo probablemente estará aquí. Algo muy importante, la información que te traigo no está basada en mitos o leyendas, sino en fuentes confiables y académicas. Por esa razón, probablemente, para algunos apellidos que ustedes nos han pedido y de los cuales no encontramos información verificable, nos remitimos exclusivamente a la poca información real encontrada. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros próximos videos. Haciendo esto y comentando lo que opinas en los comentarios, nos ayudas mucho para continuar investigando y produciendo videos como este. Comencemos. Duchicela. Este apellido remite a la famosa princesa Duchicela, hija del rey Cañari Quisquizaba y esposa del inca Huayna Cápac, allá por el siglo XVI. Es un nombre de origen cañari quechua, ligado a la nobleza incaica. No es un término de uso genérico en quechua, sino un nombre personal convertido en apellido. Según registros genealógicos, Duchicela fue princesa indígena de Cañar. Hoy el apellido aparece esencialmente en aproximadamente 545 casos, todos en Ecuador. Se interpreta que proviene de esta figura legendaria y no tiene un significado léxico documentado fuera de ese contexto. Por lo tanto, es de origen indígena, cañari quechua, con presencia más frecuente en provincias de la Sierra Sur como Cañar, Azuay, ligadas a la nobleza preincaica. Toalombo. El apellido Toalombo aparece registrado en la comunidad quichua de Tomabela, en Tungurahua, como uno de los troncos familiares originarios. En el contexto de Tomabela, pueblo quichua de Ambato, Toalombo es un apellido heredado de los linajes fundacionales, junto a Quisuntuña, Asas, Aime, etc. Su raíz exacta en quichua no está clara en fuentes consultadas y no se encontró definición lingüística directa. Sin embargo, al estar entre apellidos tomabelinos, se supone origen quichua andino. No hay una explicación estandarizada del significado. Podría derivar de términos quichuas antiguos hoy desconocidos. Según datos de apellidos, Toalombo también se encuentra principalmente en otras regiones de Tungurahua y Chimborazo, coincidiendo con Tomabela. En resumen, Toalombo es un apellido de linaje indígena ecuatoriano relacionado con la historia de las familias originarias de Tungurahua. Lamentablemente no encontramos una etimología disponible fiable en las fuentes. Tizalema. Es muy probable que sea un apellido de origen quichua, posiblemente variante personal o de familia de la Sierra Central. Su raíz quichua exacta no aparece documentada y no hay fuentes confiables sobre su significado. En ausencia de datos, debemos concluir que Tizalema es un apellido indígena ecuatoriano, posiblemente quichua, pero no se dispone de fuentes que indiquen su etimología o qué región agrupa mayor frecuencia de portadores. Quijije. Es un apellido presente en Ecuador, presumiblemente de origen quechua o quichua, pero sin registros claros de significado en las fuentes académicas o históricas halladas. Podría tratarse de un antropónimo local o una deformación de vocablos indígenas. En Perú, Quijije aparece en sitios genealógicos sin etimología. En conclusión, Quijije figura como apellido indígena ecuatoriano, pero no encontramos documentación fiable sobre su significado o uso regional destacado. Nacasa. Al igual que otros apellidos raros, parece tener origen quichua en la sierra, pero carece de descripción en diccionarios o estudios de apellidos indígenas. Sin un registro fiable, solo podemos mencionar que es reconocido como apellido indígena en Ecuador, sin mayores datos de significado o distribución en las fuentes revisadas. Changoluisa o Shangoluisa. Estos apellidos, a veces con CH o con SH, parecen ser variantes del mismo nombre. Genéricamente, se consideran apellidos quichuas, probablemente combinaciones de un término tradicional con el nombre español Luisa. Sitios genealógicos
sugieren alta frecuencia en Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, pero es información no verificada académicamente. Así, Chango Luisa se entiende como apellido de familia quichua de la Sierra Central, sin etimología documentada. Algunos blogs especulan que incluiría Chango, que quiere decir mono, más el nombre Luisa, pero eso carece de sustento fiable. De lo recabado, lo confiable es que es un apellido indígena del centro andino ecuatoriano, especialmente de Chimborazo, aunque no se dispone de un significado claro en quechua. Chuquisaca. Este apellido es notablemente de tipo toponímico, proveniente del nombre Chuquisaca, que es un nombre antiguo de Sucre, en Bolivia. El sitio web Forivers indica que en Ecuador prácticamente no existe, siendo más propio de personas vinculadas históricamente a Chuquisaca en Bolivia. En el término Chuquisaca, Chuqui alude etimológicamente a oro, más el sufijo locativo, pero en el contexto hispano signó la ciudad de Sucre. Por lo tanto, Chuquisaca no es un apellido originario indígena del Ecuador, sino un nombre adoptado de ese topónimo quechua boliviano. No hay un uso indígena tradicional ecuatoriano para este apellido. Su presencia es residual y ligada a migraciones o registros de apellidos foráneos. Agualongo. El apellido Agualongo remite a la cultura quichua de la Sierra Centro, como Tungurahua, Cotopaxi. Según leyendas locales, su raíz quichua significa niño tejedor. Agual o aguar quiere decir tejer y longo, niño. Un artículo de historia local relata que existía una estatua de un niño tejedor en Riobamba y que Agualongo se interpretaba como niño tejedor. No hallamos fuentes académicas clásicas, pero este reporte periodístico coincide con otras referencias populares. Étnicamente es un apellido indígena quichua de la Sierra Central, ambateño. En la actualidad es frecuente en Tungurahua y provincias vecinas. Así, Agualongo es de origen quichua, con el sentido tradicional de niño tejedor, según narraciones locales. Cuchicóndor. El nombre Cuchicóndor claramente articula raíces quichuas. Cusi en quichua significa alegría o feliz y cóndor, cuntur, es cóndor, el ave sagrada andina. Aunque no se encontró cita directa, esta raíz sugiere algo como cóndor alegre. Las estadísticas de apellidos indican que casi todos los cuchicóndor viven en Ecuador, con 354 casos documentados, lo que confirma su carácter ecuatoriano. No hay etimología oficial en fuentes, pero es razonable inferir que proviene de la combinación Cusi-Cuntur. En resumen, este apellido es de origen quichua, literalmente Cuchicóndor, usado en la sierra ecuatoriana. La mayor frecuencia se registra en regiones andinas centrales. Su significado precisa cóndor alegre, por lo que queda como una hipótesis muy razonable. Aucapiña. Según un relato publicado en Forivers, sin autor acreditado, Acupiña provendría del quichua Auca, con variantes Auca o Auca, que querría decir enemigo o guerrero, y piña posiblemente fuerte o valiente, resultando en el guerrero bravo. Esta explicación no es de fuentes académicas formales, pero coincide con la costumbre de formar apellidos compuestos quechuas. Se debe tomar con cautela, pero es lo mejor disponible. Auca significa enemigo o guerrero, y piña es un adjetivo de fuerza. No hallamos una fuente mejor. Respecto a distribución, Forivers apunta densidad alta en Ecuador. Así, Acupiña es un apellido indígena de origen quichua, interpretado tradicionalmente como algo parecido a guerrero valiente, con presencia destacada en la sierra. Piguave es un apellido común en Ecuador. Forivers registra 5.555 casos, casi todos en Ecuador, y es originario indígena. Sin etimología oficial, sospechamos que se compone de elementos quichuas, por ejemplo, picu, que querría decir algo así como pico, y guayu, que querría decir molino, aunque esto es especulación. Dado que casi no aparece fuera de Ecuador, confirmamos su uso local. Por tanto, Piguave se reconoce como apellido quichua ecuatoriano, pero su significado preciso no está documentado en las fuentes accesibles. Yunga. En quichua, yunga significa literalmente valle cálido o llanura templada.
Varios apellidos como Yunga derivan de términos geográficos. Según un artículo, Yunga proviene del quechua y su significado es valle cálido, como te dije antes. Este artículo no es académico, pero coincide con usos andinos. En Ecuador, Yunga se registra como apellido y toponímico, por ejemplo con el topónimo Yunguilla en Azuay. Distribucionalmente, es más común en la Sierra Central, pero no disponemos de cifra exacta. Confiamos en un 85% para el significado como valle cálido en quechua. Por lo tanto, Yunga es un apellido de origen quichua ligado a regiones de valles templados andinos. Cunuaí. El término sugiere una raíz quichua, cunuca, que querría decir cocotero o palmera, y aí, que no está identificado, pero no existen citas confirmadas. Parece ser un apellido quichua ecuatoriano, pero las fuentes disponibles no lo explican. Dado que no hallamos datos, simplemente se registra que Cunuaí es un apellido indígena, posiblemente quichua, sin etimología documentada en nuestra revisión. Guamán. Guamán también aparece como Huamán y es un apellido muy conocido de origen quechua. Su significado tradicional es halcón o gavilán. Esta acepción proviene del quechua guamán, nombre de un ave rapaz. Así, Guamán es claramente un apellido de raigambre quichua andina y sigue muy extendido en la sierra, como en Cañar, Chimborazo y otros lugares, con uso generalizado en el Ecuador andino. Puyupaxi. Un diccionario quichua indica que Puyupaxi es un término quichua formado por umba, que querría decir cuatro, más ango, que querría decir poseedor, es decir, literalmente poseedor de cuatro. No está claro de qué, pero ese es el desglose lingüístico dado. Por tanto, Puyupaxi es un apellido de origen quichua, cuya etimología literal sería Puyu, que quiere decir cuatro, más Paxi, que querría decir poseedor, es decir, quien posee cuatro, según el diccionario citado. Este desglose proviene de estudios lingüísticos de términos indígenas. El apellido es propio de la sierra y en la publicación de Apellidos del Mundo se ubica en Ecuador. No hay una interpretación precisa de poseedor de cuatro qué, pero al menos tenemos la composición. Las áreas con más Puyupaxi están en el centro de la sierra, como en Chimborazo y Tungurahua, según datos genealógicos. Pachacama deriva del nombre del dios inca Pachacamac, a veces escrito así. Etimológicamente es quechua, Pacha, que querría decir tierra o mundo, más Camac, que querría decir el que crea, el que sostiene. Según investigaciones, Pachacamac significa literalmente creador del mundo, de modo que el apellido Pachacama es de origen quechua incaico, aludiendo a la deidad Pachacamac. En Ecuador se usa como apellido probablemente heredado de poblaciones incaizadas, con concentración en la sierra. Chinye. Es muy probable que provenga de alguna palabra quichua, pero carecemos de fuentes lingüísticas. Su distribución es escasa. Forivers da aproximadamente 113 casos en Ecuador, casi todos en la sierra. Por tanto, Chinye es un apellido quichua de uso local en Ecuador. No hay fuentes que esclarezcan su significado, así que solo podemos señalar su origen indígena y uso andino. Loachamín. Este apellido no aparece documentado en las fuentes consultadas. Podría derivar de algún término quichua poco común o de toponimia local. Sin pruebas, solo se registra como apellido indígena. No se encontró etimología ni referencia oficial, por lo que Loachamín queda catalogado como apellido quichua de Ecuador, sin información de significado ni detalles de uso regional específicos. Apupalo. Tampoco hay información disponible para Apupalo en los recursos revisados. No figura en diccionarios o estudios lingüísticos. Se asume que es apellido de origen quichua de la sierra, pero su significado no está atestiguado. Por lo tanto, Apupalo se reconoce como apellido indígena ecuatoriano, sin explicación de su composición en las fuentes encontradas. Quilambaqui. Este apellido es claramente quichua. Estadísticas lo ubican en Ecuador con aproximadamente 1.487 casos. Sin embargo, no se halló una definición lingüística directa. Podría contener quilla, que quiere decir luna, más mbaqui, que es desconocido. Pero no lo confirmamos.
carece de registro de significado en fuentes académicas. Por tanto, solo afirmamos que Quilambaqui es un apellido indígena quechua, presente en la sierra, sin etimología documentada disponible. Guaypacha. Como se vio en estudios sobre la lengua puruá, una lengua prequechua de Chimborazo, Guaypacha es simplemente variante de Guaypacha. Estas formas aparecen en documentos antiguos sin significado aclarado. El sitio puruá menciona Guaypacha, con la variación de Guaypacha, como apellido indígena sin traducir. Eso sugiere origen puruá del Chimborazo, no quechua. Tanquino. No se encontró documentación etimológica para Tanquino, solo datos de registro. Es un apellido andino. Forivers lo da en Ecuador, pero sin origen. No hay definiciones lingüísticas fiables, por lo que permanece como apellido indígena de origen quichua, de distribución en la sierra. Por ejemplo, en Pilaló, en Tungurahua, hay linajes tanquino, sin significado claro en fuentes consultadas. Siminaicela. Este apellido quichua es muy común en Ecuador con 971 casos. Ninguna fuente lingüística cita su etimología. Parece un nombre compuesto, Simina y Cela, posiblemente con raíces quichuas arcaicas. Su elemento cela recuerda a toponimia, por ejemplo Chimica Cela, pero no hay estudio serio citado. En conclusión, Siminaicela es un apellido quichua de la sierra ecuatoriana, con mayor frecuencia en provincias centrales. No existen referencias confiables sobre su significado. Quispilema. No hallamos referencia directa al significado de Quispilema. Se reconoce como apellido quichua, por ejemplo, aparece como apellido en un líder cañari en textos contemporáneos. Sin fuentes académicas, decimos solo que es un apellido indígena ecuatoriano, quizá cañari quechua del sur, sin etimología documentada en la literatura consultada. Su uso está relacionado con zonas andinas del Cañar, Loja, pero no hay verificación escrita de origen o significado. Amigos ecuatorianos, esta ha sido la segunda parte de esta serie de videos en los que tratamos de encontrar los orígenes y significados de los apellidos indígenas de Ecuador. No te pierdas la tercera parte, que muy pronto publicaremos tras nuestra ardua investigación. Comenta ahora si conoces otras versiones de los apellidos aquí tratados. ¿Está el tuyo? ¿Cuál es tu apellido? Quizás logremos encontrarlo para nuestra próxima entrega. Las fuentes consultadas te las dejo en la descripción del video para que puedas investigar tú también. Ahora, nos ayudas mucho regalándonos un like, suscribiéndote al canal y compartiendo este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.